Mantenimiento preventivo en luminarias. Se debe realizar cada año y consiste en el siguiente procedimiento. Lo que se debe hacer es una limpieza de las luminarias. Para esto se debe desconectar el circuito que alimenta la luminaria. En este caso es el circuito 2. Entonces se pone su interruptor en posición de apagado. Después, con un destornillador, se remueven los tornillos alojados en la tapa de la luminaria. Sin los tornillos se remueve la tapa hacia atrás. Para remover las lámparas, se debe girar 90 grados y comprobar que los pines de las lámparas se encuentren alineados con la ranura del conector. Entonces se mueve la lámpara hacia abajo. Después, con un trapo o esponja seca, se limpia toda la superficie de la lámpara. Después se energiza el circuito y con el interruptor de la luminaria en posición de encendido se mide el voltaje de los terminales de los conectores de las luminarias, para comprobar que el valor de voltaje sea el adecuado. Luego, se identifica el etiquetado de la lámpara, ya que de ese lado se deben conectar a los conectores de la luminaria que se encuentran cableados. Con el interruptor de la luminaria en posición de apagado, se posicionan los pines de un extremo de manera vertical, mientras que del otro lado se deben ingresar por la ranura del conector. Entonces se gira a 90 grados de manera que hacia abajo se muestre el indicador presente en la luminaria. Después, se pone el interruptor de la luminaria en posición de encendido para comprobar que la instalación de la lámpara fue la correcta. Luego, con un luxómetro, se debe realizar mediciones de luxes en cada punto de una rejilla de 1 por 1 metro. En caso de las oficinas, a 0.8 metros o a la altura de un escritorio, mientras que para pasillos, en el suelo. Finalmente, se pone la tapa y se atornilla los tornillos de esta. Mantenimiento correctivo de luminarias. Si los niveles de iluminancia son insuficientes, se debe reemplazar las lámparas LED por unas con las mismas características, es decir, con un flujo luminoso de 1800 lúmenes y con una temperatura de color de 6500 kelvins. Parpadeo de lámparas. Primero se debe ajustar y rehacer los empalmes y conexiones de los conductores eléctricos de la luminaria y de su interruptor. Si se mantiene el problema, se mide el nivel de voltaje en los conectores de la luminaria y en los conductores que la alimentan. Si el nivel de voltaje del conector es menor al que se presenta en los conductores, se debe reemplazar este conector por uno de iguales características físicas, mientras que si se tiene un nivel de voltaje adecuado en el conector y en los conductores, se debe reemplazar las lámparas. Pero si el nivel de voltaje es inadecuado en el conector y en los conductores, se debe reemplazar el conductor eléctrico asegurándose de dimensionarlo correctamente para reducir la caída de tensión. Mantenimiento preventivo en tomacorrientes. Se debe realizar cada 3 años y se realiza el siguiente procedimiento. Lo primero que se realiza es medir el voltaje que otorga el tomacorriente de manera inicial. Luego se identifica el circuito en donde se encuentra el tomacorriente, en este caso el circuito 5, y se pone su interruptor en posición de apagado. Después, se verifica que el voltaje del tomacorriente sea de 0 voltios para prevenir accidentes. Entonces se desatornilla el tornillo de la tapa del tomacorriente, luego se la quita y se desatornillan los tornillos que sujetan el tomacorriente con el cajetín. Después se extrae el tomacorriente con un poco de fuerza y se remueve el taipe que tiene alrededor. Luego, con un destornillador, se debe fijar cada uno de los tornillos que sujetan los conductores de cobre. Entonces, se vuelve a aplicar taipe alrededor de los conductores y tornillos, para después atornillar los tornillos que sujetan al tomacorriente al cajetín, y después colocar la tapa y atornillar su tornillo. Luego, se limpia con un trapo seco la superficie del tomacorriente. Finalmente, con el interruptor del circuito en la posición de encendido, se comprueba los niveles de voltaje entre línea y neutro, y entre línea y tierra. Mantenimiento correctivo en tomacorrientes. Si el nivel de voltaje es inadecuado, se debe medir el valor de voltaje que ofrece el tomacorriente y el valor en los conductores eléctricos que alimentan al tomacorriente. Si el voltaje que ofrece el tomacorriente es menor al presente en los conductores, se debe reemplazar solo el tomacorriente. Pero si el valor de voltaje es inadecuado en los conductores, se debe reemplazar el conductor, asegurándose de dimensionarlo correctamente para reducir la caída de tensión. Si se presenta oxidación en el cajetín de metal, se debe reemplazarlo por uno hecho de plástico. Para eso se debe picar la pared alrededor del cajetín de metal, por lo menos con 1 centímetro en cada lado,
ya que el cajetín plástico es mucho más grueso.